Buenas, bueno, por fin volvemos a otro episodio de Modo Calma, ruido de mate. Hoy la trampa del perfeccionismo, que es un tema que me pidieron mucho. Ya siento que me van a odiar por el título que le puse, porque ya le puse trampa, pero como para avisarles de qué va el episodio. Voy a arrancar con una experiencia más personal o autorreferencial, que es que yo siempre me jacté de ser perfeccionista y siempre lo veía como una cualidad, ¿no? Como que capaz en una entrevista de trabajo te preguntaban como un defecto y yo decía perfeccionismo, pero en realidad decía, pero bueno, me permite lograr un montón de cosas, como que lo tenía muy bien visto y sentía que todo lo que yo lograba era gracias al perfeccionismo, ¿no? Gracias a tener esos estándares tan altos, gracias a exigirme todo el tiempo un poquito de más, como tenías que exigirte 7 y te exigiste 8 y bueno, bien, lo lograste. El tema es que después empecé a darme cuenta de los efectos secundarios del perfeccionismo que no eran tan positivos. Así que bueno, la trampa del perfeccionismo. Voy a arrancar con una frase que me gusta mucho que dice, el perfeccionismo no es querer hacer las cosas bien, es hacer las cosas y que nunca sea suficiente. Y eso creo que es un spoiler un poco de todo lo que vamos a hablar hoy, de si tuviera que poner así como títulos, que yo dije, bueno, a ver, en brainstorming de los temas que quiero hablar hoy, puse perfeccionismo y a la par puse nunca suficiente, porque es como que van de la mano, ¿no? Si sos perfeccionista, nunca va a ser suficiente, por más que logres un montón de cosas. Y después también puse la autoexigencia, la autocrítica, el miedo al error, la comparación. Así que bueno, esos son como títulos que si te resuenan, quédate que en este episodio vamos a charlar un poco de qué es el perfeccionismo, qué hay por detrás de esta bandera tan disfrazada y pintada a veces de positiva. Y después al final vamos a hacer, obvio como siempre, una parte más práctica de, bueno, qué puedo hacer al respecto, porque me enteré de todo esto, qué hago para trabajar este perfeccionismo y dejar de sentir que nunca es suficiente, porque es agotador. Entre paréntesis, voy a intentar que los episodios sean un poquito más cortitos porque sé que si hago un episodio de media hora, 40 minutos, yo me puedo quedar hablando de estos temas horas porque me encanta, pero bueno, sé que hoy en día el attention span se llama, ¿no? Como el span de atención es más cortito, entonces bueno, voy a intentar que los episodios sean de 15 a 20 minutos, después me comentan si quieren en Spotify o en YouTube o por donde me estén viendo, también cuéntenme por dónde me están viendo y me comentan qué prefieren, si les gusta esto de que sean un poquito más cortos los episodios, si les gusta que sean así más ordenados o prefieren que vaya de un tema a otro saltando. Bueno, siempre los leo y me encanta escuchar su feedback porque en eso me baso para ir mejorando e ir modificando todo lo que voy haciendo. Así que bueno, para empezar, les voy a decir 4 puntos claves del perfeccionismo que para mí fueron claves para entender qué era realmente el perfeccionismo. Ruido de mate. Porque, como les decía, yo en mi experiencia sentía que el perfeccionismo era dar lo mejor de mí. Y obviamente no quería dejar de ser perfeccionista, porque era como, che, yo siempre quiero seguir dando lo mejor de mí, yo siempre quiero ser ambicioso, yo siempre quiero tener proyectos. Ya solté el mate y yo ya empiezo a mover las manos. Si me estás viendo en video, te vas a dar cuenta. Eh, pero bueno, obviamente no quería dejar de ser perfeccionista si eso implicaba dejar de tener expectativas, dejar de tener estándares, si querés. Después me di cuenta que no es así, que como dijimos al principio, el perfeccionismo no es querer hacer lo mejor posible, sino que nunca sea suficiente. Pero bueno, después al final les voy a dar como un reemplazo del perfeccionismo que creo que les va a cerrar por todos lados. Porque bueno, la realidad del perfeccionismo son estos 4 puntos clave. Se los voy a leer de mi cuadernito. Las metas muy altas, o sea, tener todo el tiempo estándares muy altos y una trampa del perfeccionismo, justamente haciendo alusión al título, es que siempre vas subiendo la vara, ¿no? Entonces, bueno, mi estándar, por ejemplo, es, no sé, sacarme 10 y después te sacaste 10 pero te faltó una tilde y eso sube el estándar. Entonces, el perfeccionismo es un poco todo el tiempo ir subiendo esa vara. Por eso nunca es suficiente, porque tenés el estándar allá arriba y cuando llegás a ese lugar, subís la vara. Entonces, imagínense, es agotador, es como que estás corriendo una carrera que nunca vas a llegar, porque siempre hay un pasito más, ¿no? Entonces, vamos a los 4 puntos claves del perfeccionismo. Las metas muy altas y además de muy altas que siempre vamos subiendo la vara y que son muy rígidas. Después tenemos el miedo al error, que ahí yo subrayo miedo y lo pongo en negrita y en itálica, en todo lo que quieras, porque creo que el perfeccionismo es igual a miedo. O sea, si sos perfeccionista tenés mucho miedo, sea a fracasar, sea al error. Llámalo como quieras, a que nunca sea suficiente, a no valer como persona, pero creo que el perfeccionismo se traduce en miedo. Yo desde el análisis por lo menos lo trabajo de esa manera. Miedo. Entonces tenemos las metas muy altas y rígidas y que siempre va subiendo la vara, el miedo al error, tenés mucho miedo de equivocarte, y acá les explico con el tercer punto por qué tenemos tanto miedo de equivocarnos. El tercer punto es que el valor personal está ligado al rendimiento. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo de equivocarnos? Porque si nos equivocamos y no cumplimos esos estándares y no llegamos a esas metas altas que tenemos,
no valemos como persona. Esa es la asociación que hace el perfeccionismo, ¿no? Como lo que valgo yo como persona es igual a mi rendimiento. Entonces, si yo me equivoco o no rindo tan bien como yo quería, no valgo como persona. Entonces, ¿cómo no le vas a tener miedo al error? Es como que atás tu valor personal a cómo te va, al resultado. Y como sabemos, un spoiler de lo que se viene después en la parte práctica, el resultado es muy variable. Había una charla, después si quieren se la dejo, de psicología deportiva que me gustaba mucho, que decía, vos nunca podés exigir el resultado, porque el resultado depende de muchos más factores además de tu esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en el deporte, que de repente vos te esforzás un montón, entrenaste un montón, pero, no sé, había viento, por ejemplo, en tenis, había viento y la pelotita picó distinta, o el otro estaba en un mejor día que vos, o si me pongo más integrativa de repente de la ciclicidad femenina, justo estabas en una semana en la cual tu cuerpo no podía rendir tan bien, por ejemplo, en un deporte así como el tenis. Y bueno, hay un montón de otros factores además de tu esfuerzo, pero no te fue bien y por eso no podés exigir el resultado. Lo que sí podés exigir es el esfuerzo, ¿no? El proceso. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, recapitulando los 4 puntos. La primera, metas muy altas. La segunda, miedo al error. La tercera, valor personal ligado al rendimiento. Por eso tenemos tanto miedo al error, porque si fracaso, fracaso como persona directamente, y fracaso entre mil comillas, ¿no? Como que fracasar. Pero bueno, si no me va bien, si no logro lo que quería, fracaso como persona, no valgo como persona. ¿Cómo no te va a dar miedo al error si estás haciendo esa asociación? Y por último, la autocrítica. Porque obviamente el perfeccionismo, el perfeccionista siempre está autocriticándose, siempre podría haberlo hecho mejor, siempre le faltan 5 para el peso. Para mí, cuando una persona te empieza a decir, no, bueno, sí, logré esto, pero siempre le van a faltar 5 para el peso. Nunca es suficiente, justamente. Entonces, bueno, estos son los 4 puntos clave del perfeccionismo. Y bueno, un spoiler de cositas que se fueron descubriendo con todos los estudios basados en el perfeccionismo es que no mejora el rendimiento a largo plazo. O sea, la teoría y la hipótesis que yo tenía al principio del episodio que les conté, de que yo antes decía, bueno, pero porque soy perfeccionista logro un montón de cosas, es totalmente ficticia. O sea, tu cabeza te quiere convencer de eso, pero en realidad no es así. En realidad, ser perfeccionista a lo que te lleva es a quemarte, a lo famoso burnout, ¿no? Que de terminar quemado, a evitar un montón de cosas por este miedo al error. Entonces, por ejemplo, si sos muy perfeccionista y querés arrancar algo nuevo, bueno, les cuento. O sea, para mí, hacer un podcast y sacar los episodios así como salen, obviamente siempre intentando mejorar y todo, pero sacar los episodios para mí siempre es un conflicto porque siempre siento que podría mejorar algo. O sea, mi cabeza sigue teniendo esa tendencia perfeccionista. La puedo regular más o menos, pero siempre está esa vocecita que me dice, esto lo deberías haber mejorado, esto lo deberías haber hecho de tal o cual manera. Entonces el perfeccionismo no solo que no genera mejor rendimiento a largo plazo, sino que además te terminas quemando, no terminas disfrutando del proceso, porque si estás todo el tiempo con miedo, autocriticándote y como con ese sistema de amenaza activo, porque, a ver, el perfeccionismo también es igual a estrés crónico, estás todo el tiempo alerta, porque imagínate, si asocias tu valor personal al rendimiento, te tiene que ir bien o te tiene que ir bien, como que no queda mucha opción. Entonces, bueno, el perfeccionista no puede disfrutar de... Estamos generalizando, obviamente estamos yéndonos hacia un extremo. Me gusta pensar todo como dimensional, se dice que es como una línea, y acá tenés el extremo perfeccionista y acá tenés el extremo no perfeccionista, si querés. No les voy a hacer el spoiler de cuál es la otra alternativa que les propongo al final del episodio. Pero bueno, obviamente te puedes acercar más o menos al perfeccionismo, puedes tenerlo en diferentes medidas, en diferentes grados, pero estamos hablando del extremo y estoy generalizando. Obviamente que capaz de decir, che, bueno, algunas cosas me pasan y otras no, desde ya está buenísimo, pero bueno, estamos hablando del perfeccionismo puro, si querés, en su más extremo. Entonces, burnout, no podés disfrutar, evitas un montón de cosas porque no te animás a hacerlo mal o a ser principiante, porque un poco, bueno, les estaba dando el ejemplo del podcast, ¿no? Para mí esto es exponerme un poco a ser principiante, un poco no, es exponerme un montón a ser principiante y equivocarme, pero el riesgo del perfeccionismo es que si nunca te permitís equivocarte, si nunca te permitís ser principiante, nunca vas a arrancar nada nuevo, te vas a quedar siempre en la zona de confort, en lo conocido, porque acá ya sé más o menos qué hacer para que me vaya bien y para asegurarme ese resultado que me asegura que valgo como persona. Entonces fíjense todo el trasfondo que hay detrás del perfeccionismo, ¿no? A veces cuando las personas me dicen como, ay, soy perfeccionista, yo digo como, yo no sé si lo diría tan contenta. O sea, no sé si está tan bueno, porque por lo que estamos viendo y todos los estudios que se hicieron, no está tan bueno el perfeccionismo. O sea, no está nada bueno el perfeccionismo a largo plazo. Mismo estaba pensando en un ejemplo visual. Si yo pusiera un micrófono a mi voz perfeccionista en este momento en mi cabeza, todo el tiempo me está diciendo, en vez de esa palabra podrías haber usado esa otra.
deja de mover las manos, no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Entonces es agotador, o sea, te termina quemando y bueno, como decíamos, no te permite disfrutar del proceso que al final, creo que eso puede quedar para otro episodio, pero al final la vida es el proceso, ¿no? Porque el resultado que lo tenés un ratito, pero después volviendo a lo anterior, ¿no? Volvés a subir la vara y volvés a seguir esforzándote y volvés al proceso. Entonces la vida es el proceso. Si no disfrutamos del proceso y solo disfrutamos de los resultados, vamos a estar complicados. Y además, o sea, te agrego un poco más, el perfeccionista ni siquiera disfruta mucho del resultado, porque logró lo que quería lograr y ya está pensando en lo próximo. Entonces es como una carrera interminable, ¿sí? Como ese conejito que sigue la zanahoria y nunca la alcanza. Así que bueno, pasamos ahora sí a la parte más práctica. Ay, estoy re contenta porque estoy pudiendo resumir todo. Creo que me hizo muy bien esto de tener un cuadernito y anotar como los puntos clave de los cuales quería hablar como para ordenarme. Después me cuentan, como siempre les digo, qué les parece. Pero me parece que está bueno porque me ordena un poco, no me voy tanto por las ramas y queda más claro. Me dirán ustedes qué opinan. Pero bueno, la parte más práctica y lo que les propongo y lo que estoy trabajando yo también en mi vida personal, obviamente, y para aprender a regular ese perfeccionismo, es una palabra que a mí me hace un poco de ruido porque me suena un poco, no sé si vacía, fría, superficial, pero engloba a lo que queremos ir, que es la excelencia, ¿no? ¿Y por qué digo excelencia? La excelencia es básicamente aspirar a hacer todo lo mejor posible. Pero estoy diciendo lo mejor posible, no perfecto. Hay una frase que a mí me gusta mucho y repito mucho que es posible es el nuevo perfecto. Entonces, si vos das lo mejor de vos, en el contexto que sea, porque a veces dar lo mejor de vos significa hacer, no sé, 5 cosas y a veces, otras veces, dar lo mejor de vos implica hacer una y otras veces 10, no me importa, como para cuantificar y que se entienda lo que estoy diciendo, pero lo que más me importa y lo que más creo que nos deja tranquilos al final del día es sentir que dimos lo mejor de nosotros. Y eso no es perfeccionismo, eso es excelencia, ¿sí? Entonces podés tener un montón de estándares altos y todo y querer lograr un montón de cosas y ser re ambicioso, porque yo no dejo de ser así. O sea, yo estoy trabajando en mi perfeccionismo, pero sigo teniendo un montón de objetivos, ¿sí? Que eso quede claro. No es que voy a decir, listo, ya está, no hago nada. No, pero bueno, ahora les voy a decir como estos 4 puntos claves que hicimos para el perfeccionismo, se lo voy a reversionar desde cómo lo tomaríamos de excelencia. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que el primero era metas muy altas y muy rígidas y todo el tiempo estaban subiendo la vara y que nunca es suficiente desde el perfeccionismo? Bueno, desde la excelencia, yo lo que puse es cambiar la vara. ¿En qué sentido? No es que vas a bajarla, sino que dejas de pensar en extremos tan dicotómicos. No pensás en perfecto o fracaso, y por ende no valgo como persona, sino que empezás a pensar, empezás a flexibilizar esas metas y empezás a pensar en lo suficientemente bueno. Entonces yo tenía, por ejemplo, el objetivo de hacer tantas cosas hoy. Pero la verdad que, no sé, ayer justo dormí mal. Acá me parece re importante que también lo subrayo de contextualizar. De repente, de vuelta les traigo el tema de la ciclicidad femenina, ponele, ¿no? Que estoy con menos energía, o que me enfermé, o que dormí mal, o que tantos factores puede haber que intervienen en esto. Entonces, flexibilizo esa meta y nos como que apuntamos a lo suficientemente bueno, a lo mejor posible. Entonces yo di lo mejor de mí hoy en día. Capaz fue mucho menos que ayer, pero di lo mejor de mí. Entonces flexibilizamos justamente esas metas y dejamos de sentir que nunca es suficiente, sino que empezamos a entrenar a nuestra cabeza de, bueno, pará, esto es lo suficientemente bueno. Porque como decíamos, spoiler, lo perfecto no existe, ¿sí? Entonces empezamos a apuntar a algo mucho más realista que es lo suficientemente bueno y lo mejor que pude dar de mí hoy, lo mejor posible. Entonces, ese es como el primer punto. Reemplazamos las metas muy altas y muy rígidas con lo flexible y lo suficientemente bueno. Después teníamos el miedo al error. Y desde la excelencia yo lo que propongo, no sé si es la excelencia, porque como les digo, me hace un poco de ruido esa palabra. Si tienen alguna otra palabra o algún otro concepto que englobe lo que estoy queriendo decir, me lo comentan. Yo la verdad que no la encontré, pero bueno, creo que resume, o sea, estoy desarrollándolo, así que ustedes entienden a lo que me refiero. Pero bueno, respecto al miedo al error, desde este otro punto de vista un poco más compasivo y un poco más realista y desde la suficiencia, lo que vamos a hacer es tomar el error como información, ¿no? No sé si les aparecen estos videos de como CEOs o empresarios muy pro. A mí me encanta escuchar a gente que le fue muy bien o que está logrando un montón de cosas y que se le está jugando un montón y todo. Y lo que siempre dicen que se repite una y otra vez es animate a equivocarte, ¿no? Como animate al error, porque el error siempre es información y aprendes mucho más del error que cuando te va bien. Entonces, desde este nuevo punto de vista y desde esta nueva forma de relacionarnos con nuestros objetivos, si querés, por fuera del perfeccionismo, vamos a
intentar aprender del error. Entonces, una práctica acá como mini tarea, si quieren, para trabajar el perfeccionismo, es equivocarte a propósito. Y a mí esto es lo que más me cuesta hacer. Como que yo en mi cabeza digo, sí, bueno, obvio, está buenísimo, pero mientras más lo puedo evitar, mejor. Y eso es muy perfeccionista, tipo, a ver, de vuelta, evitación, estás evitando para no equivocarte. Entonces, bueno, si les es muy difícil con su trabajo, con el estudio, lo que sea, yo lo que hago es lo aplico a un lugar donde no pasa nada si me equivoco, ¿no? Que en realidad no pasa nada si te equivocas en cualquier ámbito, pero bueno, a veces es más fácil. Por ejemplo, yo estoy arrancando como con nuevos pasatiempos, si querés, de ocio, ¿no? Hobbies. Entonces ahí me permito que, si no sé, estoy pintando, ponele, y me fui de la rayita, digo, ahí yo digo, bueno, a ver, perfeccionismo, no pasa nada, ves que nos fuimos de la rayita y no pasa nada. Y me obligo a no corregirlo, ¿no? Como no voy a ni borrar, ni traer liquid, ni nada, como que me obligo a dejarlo así. Y ahí de alguna manera le estoy entrenando a mi cabeza para decirle, ves, te equivocaste y no pasa nada. Ni vales menos como persona, ni vale menos lo que estás haciendo, podés seguir disfrutando igual. Entonces, como siempre decimos, la cabeza es como, tiene un montón de habilidades que son como músculos y se entrenan. Entonces, si podés empezar a entrenar esa habilidad de perderle un poco de miedo al error, animarte a equivocarte y además decir como, che, además de que me equivoqué, no solo me equivoqué y pude seguir, sino que además pude seguir disfrutando, que eso es muy difícil para un perfeccionista, ya les voy avisando, le vas entrenando a tu cabeza de vez que no pasa nada si te equivocás. Así que bueno, esa es una práctica que les invito a hacer, que la verdad que a mí me resirve y lo sigo haciendo, desde ya. Como yo siempre digo, no es que llegas a un resultado y listo, ya está, dejé de ser perfeccionista, sino que es un proceso, pero bueno, creo que está bueno una y otra vez ir enseñándole a tu cabeza esto de puedes equivocarte y no pasa nada, ¿ok? Entonces, repasando los 4 puntos, ya dijimos los primeros dos, que era esto de metas muy altas y rígidas versus cambiar la vara, salir de los extremos dicotómicos de bien, mal, perfecto, fracaso. Después, versus el miedo al error, lo que traemos es aprender del error, equivocate a propósito, como para entrenar a tu cabeza de que no pasa nada si te equivocas. Después, en cuanto al valor personal ligado al rendimiento que habíamos hablado en el perfeccionismo, lo que traigo después, desde este otro punto de vista, es que vos no sos el resultado, sos el proceso. Entonces, despegamos un poco el valor personal del resultado. Bueno, vos no sos tus resultados, vos sos el proceso, vos sos el esfuerzo, vos sos esto de dar lo mejor de mí, hacer lo mejor posible. Eso es lo que te define como persona, no el resultado. Porque como decíamos, el resultado depende de un montón de otros factores además de tu esfuerzo. Y eso a veces está bueno repetírtelo, por más de que a veces es tipo, ni yo me lo creo, pero bueno, repetírtelo de, bueno, vos no sos este resultado. De repente, no sé, te fue mal en un examen, o te fue mal en una entrevista de trabajo, o lo que sea, no salió como vos esperabas, y en tu mente es tipo, listo, fracasé, por ende, no valgo como persona. Y está bueno decirte como, che, pará, yo, a ver, ¿cómo voy a definir mi valor personal por lo que logro? Yo defino mi valor personal por otras cosas. Y ahí abrimos otro capítulo aparte que si quieren lo podemos hablar en otro episodio. Creo que sería un lindo tema para seguir con esto, ¿no? Como arrancamos por perfeccionismo y después podríamos irnos a autoestima, valor personal y demás. Si les interesa, me comentan. Pero bueno, me parece que el valor personal pasa por otro lado, ¿no? Por el proceso, por el esfuerzo, por tus valores, por cómo sos vos como persona, no por los resultados que lográs. Eso se las dejo picando ahí y me dicen si les interesa seguir hablando de ese tema. Pero bueno, y por último, el cuarto punto que era esto de la autocrítica constante. Creo que está bueno reemplazarlo por la autocompasión, que al fin y al cabo también los estudios demuestran que a largo plazo es lo mejor que puede hacer para el rendimiento de autocompasión, no la autocrítica. O sea, se lo relaciono con algo que capaz nada que ver, pero que sí tiene que ver, que es que a los chiquitos hoy en día lo que está demostrado desde conductismo, condicionamiento y todo, es que no está bueno retarlos todo el tiempo, el castigo, ¿no? En cambio, si vos te hablas de otra manera, si en vez de castigarte te hablas de autocompasión, de bueno, estás haciendo lo mejor posible, tranquilo, y como les digo, esto no significa que te vas a quedar de brazos cruzados y vas a hacer lo mínimo indispensable. Para nada. O sea, yo sigo siendo muy ambiciosa y sigo dando lo mejor de mí, pero justamente lo mejor de mí, dentro de lo posible y contextualizando. Y acá les agrego como un asterisco, que ese lo mejor de mí o lo mejor posible no implique dejar de lado mis necesidades, porque de repente si digo, estoy dando lo mejor de mí y no estoy alimentándome bien, no estoy haciendo ejercicio, no estoy cuidando de mí, y me parece que ahí te pasaste de rosca y ya no es lo mejor de vos, ya te pasaste, 3 pueblos. Entonces, está bueno empezar también a replantearnos qué es lo mejor de mí, ¿sí? Y no
desmerecer o no dejar de lado todas estas cosas que son importantes para nosotros, como el descanso, como la nutrición, como el ejercicio, el ocio y demás. Entonces, lo mejor posible desde ya que incluye todos esos ámbitos. Así que bueno, está bueno reemplazar o intentar, como les digo, tampoco quiero que suene algo como muy utópico y re difícil de, ay, sí, qué fácil decirlo, porque esto es una práctica, ¿sí? Y se entrena, así como el músculo se entrena en el gimnasio, estas habilidades también se entrenan en el día a día con la repetición. Entonces, como siempre les digo, a mí lo que más me gustaría es que de este episodio se lleven herramientas prácticas. Esto de, bueno, animate a equivocarte y hacerlo a propósito, equivocarte a propósito y mostrar a tu cerebro que no pasa nada si se equivoca. Esto es lo mismo, la autocompasión es, che, bueno, me lo digo hasta que me lo creo un poco, ¿no? Como en vez de autocrítica, que de vuelta, creo que la otra vez habíamos hablado un poco de los pensamientos y demás, no es que deja de estar esa autocrítica, no es que deja de estar esa voz perfeccionista, pero por lo menos empezás a incluir, les hago así porque yo me imagino tipo el angelito y el diablito, ¿no? Como te empezás a incluir el angelito, ¿no? La voz más autocompasiva de, bueno, hiciste lo mejor posible, tranquilo. Y capaz al principio termina ganando la voz autocrítica porque, volviendo a lo que hablábamos en el episodio pasado, del diálogo interno, es la red neuronal más desarrollada y es lo que más te sale automático, pero de a poquito quiero que empieces a incluir esa voz más autocompasiva. De, che, ¿qué me dirías si intento ser autocompasivo? Y bueno, que hiciste lo mejor posible, capaz hoy no diste lo que vos esperabas, pero bueno, dentro del contexto en el que estás, es suficiente y punto, si es lo suficientemente bueno. Y ahí se me prende la lamparita de que muchas veces el perfeccionista tiene problemas para dormir porque se queda pensando en todo lo que debería haber hecho y no hizo, ¿no? O todo lo que le faltó por hacer. Siempre es como que ven el vaso medio vacío. Así que bueno, les invito, siguiendo esa metáfora, a que empiecen a ver un poco el vaso medio lleno de, che, pero fíjate todo lo que logré. Y acá, para ir terminando, les voy a contar un ejemplo de que a mí me encanta el tenis. Y estaba haciendo clases de tenis y en un momento el profesor me dice, bueno, mira, por lo que veo, vos todo el tiempo te estás enfocando en lo que haces mal, entonces le pegas 7 bien, una mal, y te quedas pensando en, bueno, y mismo se lo preguntaba al profesor, como, bueno, ¿qué hice mal en esa? Me dice, José, a ver, siempre lo perfecto es imposible, como decíamos, entonces siempre vas a errar. Hasta Federer, Nadal, Djokovic, ellos también erran, ellos también hacen todo les falta, o sea, ellos también se equivocan. Hay una charla, creo que era de Federer, que decía el porcentaje de partidos que había perdido, y decís, claro, si Federer pierde todos esos puntos, y si Federer también tenía errores no forzados, que estos errores de, che, mira, tenías todo para pegarle bien y le pegaste mal, ¿cómo yo no lo voy a errar? Pero bueno, volviendo, el profesor lo que me dijo es, enfócate en los 7 golpes que pegaste bien. Si pegás 3 mal y 7 bien, enfócate en los 7 que hiciste bien e intenta repetirlos y aumentar esa cantidad de golpes que pegas bien. Pero si vos te quedas todo el tiempo enganchado en los 3 golpes que pegaste mal, seguramente entres en un loop negativo, te empieces a autocriticar y empieces a entrar en esa desmotivación, obviamente, porque tu cabeza dice, che, ¿para qué voy a seguir si estoy haciendo todo mal? Y entrar en ese loop tan, bueno, como les dije, hoy hablé mucho de psicología del deporte, pero porque la cabeza y el perfeccionismo creo que juega mucho ahí en el deporte y se trabaja mucho. Así que bueno, creo que este ejemplo de tenis y lo del vaso medio vacío, medio lleno y demás, resume un poco a lo que apunto y el mensaje que creo que se lleven, que es posible ser nuevo perfecto. Enfócate en hacer lo mejor posible y dar lo mejor de vos dentro del contexto en el que estás y nunca descuidando tus necesidades y cuidándote, ¿sí? Ese es lo mejor posible. O sea, también a veces es como, bueno, esto es lo mejor posible. No, no, no es lo mejor posible. Si terminas quemado a la noche y totalmente agotado, me parece que te pasaste un poquito. Entonces, ir encontrando nuestra justa medida, ¿sí? Ese es el mensaje final. E ir reemplazando este perfeccionismo, bajar un poquito esa bandera, porque como vimos, no está tan bueno el perfeccionismo, esa sería como la conclusión, y reemplazarlo, o sea, empezar a trabajar y a regular este perfeccionismo no implica dejar de tener metas, dejar de tener estándares, dejar de ser ambicioso, sino por el contrario, empezar a relacionarnos con esas metas de otra manera más flexible y empezar a disfrutar del proceso, que no es poco, ¿no? Porque como decíamos, yo creo que el proceso es la vida, entonces si no disfrutamos del proceso, vamos a estar complicados, porque si no va a pasar la vida corriendo esa zanahoria, aspirando a cumplir todas esas metas que, como dijimos, siempre la vas subiendo la vara, entonces nunca llegás y es como una carrera interminable. Y de repente está bueno frenar así, yo digo, hacer la plancha y decir, che, qué lindo donde estoy ahora. Y después dejás de hacer la plancha y te pones a nadar y seguís laburando a por todo eso que querés lograr, pero desde otro lugar, ¿sí? Desde la autocompasión, desde el disfrute y bajando esa exigencia, ¿sí? Así que, bueno, me cuentan qué pensaron de este episodio, si les gustó esto de que sea más ordenado, si les resuenan estos temas.
Me cuentan y me encantaría, ¿sabes qué? Ahí se me ocurrió algo, que me manden foto, como, che, mira, aprendiendo a equivocarme o equivocándome a propósito, me mandan foto de, no sé, que estaban pintando y se salieron de la raya, o que estaban escribiendo y pusieron una palabra mal y no importa, la dejaron ahí y le entrenan a su cabeza que no pasa nada con eso. Así que bueno, me encantaría ver sus fotos practicando el trabajar justamente este perfeccionismo. Y quedo atenta a su feedback, a que me cuenten qué pensaron de este episodio y me cuentan también todo lo que les fui preguntando a lo largo del episodio, si les copa que el siguiente sea de autoestima, de valor personal y demás. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Modo Calma. Siempre gracias por escucharme.